Buenos días a todos. Un agradecimiento especial al doctor Julio Andrés San Pedro, que ya vuelve a acompañarnos, el decano de Ciencias Jurídicas y nuestro anfitrión el día de hoy, al doctor Leandro Ramos, el procurador delegado de Vigilancia Preventiva de la Función Pública, quien además, como lo ha sido el doctor Carrillo, ha sido el aliado estratégico de la superintendencia para tener el éxito que hemos tenido en supervisión preventiva, que es el rol que tiene precisamente la delegada a cargo del doctor Ramos, y donde hemos hecho una alianza muy importante, no solamente para proteger la prestación como él lo ha hecho en casos completamente dramáticos donde la prestación ya está a punto de cerrarse, sino también en esta construcción de tener una cultura de prestación adecuada, una cultura preventiva para tener mejores servicios. Al doctor Felipe García, muchas gracias por acompañarnos como representante de la Superindustria y Comercio, y aquí además un agradecimiento particular porque así como nos mostró cómo se ha podido desbogotanizar, que fue la expresión que utilizó la Superintendencia de Industria y Comercio, nosotros que tenemos unos recursos un poco más limitados, hemos aprovechado este colegaje con la superintendencia también para hacer presencia nacional, y una parte importante de nuestros 32 puntos de atención de superservicios es gracias al trabajo mancomunado con la Superindustria y Comercio, y vamos a las casas del consumidor de los municipios donde trabajamos de la mano en un trabajo realmente que he evidenciado directamente en las localidades de mucha colaboración y contribución, acompañando efectivamente a la ciudadanía en esas zonas, de manera que tenemos unos panelistas que son los aliados naturales de la superintendencia para esto que hoy nos convoca y que muestra de qué se trata este evento, y es que estamos unidos contra el fraude. Unidos por supuesto en la institucionalidad, pero también unidos, y aquí los siguientes saludos, con los prestadores y los usuarios. A nuestros locales de control un saludo muy especial, porque son los que empoderan a la ciudadanía y los que nos permiten tener las alertas de la prestación. A nuestros dirigentes gremiales que nos acompañan, al doctor Orlando Cabrales, a Catherine Simancas, a Juan Pablo Fonseca y a Eben Cruz, que son nuestros aliados en las empresas, en nuestros líderes gremiales, donde trabajamos también para encontrar cómo podemos mejorar el flujo de información tendiente a combatir la corrupción, porque realmente la información es el primer reto para poder combatir la corrupción. La transparencia es realmente el instrumento de corrupción. Y a Javier Fernández, el presidente de Gas Natural Fenosa, que es además de ser un aliado estratégico, es el origen de la idea de este evento que nos convoca, y es que a partir de las conversaciones que hemos tenido con esta empresa, se nos abre un mundo de posibilidades de trabajo adicional al que se hace cotidianamente en la superintendencia, y ya lo van a ver un poquito en el desarrollo de la conversación. Un saludo especial, por supuesto, a todos los asistentes, a nuestro equipo directivo, profesional y asesor de la superintendencia, que vienen además de las territoriales, donde de primera mano tienen que encontrarse con este flagelo del fraude. A todos ustedes de verdad un agradecimiento especial, porque van a ser parte y están haciendo parte de esta lucha que tenemos, como lo ven conjuntamente las instituciones, para combatir el fraude en los servicios públicos. ¿Y por qué uno quisiera combatir el fraude en los servicios públicos? Porque en realidad tenemos una meta muy importante, y lo decía el doctor San Pedro, de construir legalidad y de construir una cultura de legalidad nueva con el posconflicto. Porque en realidad los retos de construcción de paz están muy asociados también a cambiar nuestra manera de comportarnos, de relacionarlos y de interactuar los unos con los otros. En ese sentido, el Estado colombiano ha hecho unos esfuerzos concretos, visibles, que pudieron ver en los resultados que expusieron nuestros compañeros panelistas, y que además están formalizados en el Estatuto Anticorrupción del 2011, en la Ley Antitrámites del 2011, en la Ley de Transparencia de Acceso a la Información del 2014 y la más reciente Ley Antisoborno. Y todo esto es un poco la sombrilla de lo que construimos nosotros desde nuestras funciones, pero además la sombrilla de nuestro rol como permeadores de la cultura de legalidad en los servicios públicos. Nosotros desde la superintendencia, por supuesto, tenemos una inclinación natural y legal a proteger al usuario. Y el usuario se protege de varias maneras. La primera y más obvia es atenderlos y acompañarlos en su queja frente a los prestadores, pero también
nosotros tenemos una tarea de proteger al usuario y a la prestación teniendo una adecuada prestación de los servicios públicos, y eso implica tener empresas que tienen suficiencia financiera y capacidad técnica operativa. En ese sentido, muy en línea de lo que presentaba el procurador Ramos, nosotros hemos venido cambiando de visión, y eso también se veía en los resultados de la Superintendencia de Industria y Comercio. Hemos cambiado como país de visión del tipo de supervisión que hacemos. Pasamos de una supervisión de cumplimiento, que es ver que se cumplan las normas, de atender, por supuesto, las funciones de investigación, poner sanciones, tenemos mejores y más fuertes sanciones, pero la sanción tiene una finalidad única: disuadir comportamientos irregulares. La finalidad de la superintendencia, si bien es un logro y un esfuerzo muy importante, no es sancionar por sancionar, no es recibir esa plata. La finalidad de las superintendencias es cambiar la manera de comportarse en los irregulares para conductarlos con miras a tener una prestación adecuada. Y ese cambio de visión de supervisión de cumplimiento a supervisión prudencial, pues reporta unos retos. El más importante que evidenció el procurador Leandro es el reto de la información. Sin que la gente, el usuario, el prestador, las organizaciones civiles, las universidades tengan la información concreta con la que trabajar, la información sigue siendo oculta. Y la información que no se ve es una información que patrocina, por lo menos facilita, los fraudes, la corrupción, las ineficiencias. Desde la superintendencia nos hemos vinculado a esta gran oleada de política de apertura de datos. Es un gran esfuerzo porque nosotros tenemos el sistema de información más robusto en temas de servicios públicos, por supuesto. Tenemos 15 teras de información en el sistema unificado de información. Esto es un potencial de información gigantesco. Y hasta marzo de este año teníamos pública el 13% de esa información. Pero a partir de abril de este año, que fue el lanzamiento, después de un esfuerzo de un año de la superintendencia, un trabajo de todas las áreas de la superintendencia y también de nuestros colegas usuarios y colegas prestadores, logramos cambiar esta proporción y hoy tenemos el 90% de la información pública. Y aquella que no está abierta al público no lo está por razones de reservas legales. Y para eso se hizo una revisión muy minuciosa de lo que no puede publicarse. Pero además la manera como se presenta la información también es un reto, porque soltar los datos solos le pueden servir a un tipo de agentes, por ejemplo las universidades, los gremios, que tienen capacidades técnicas para administrar esos datos crudos, esos datos puros. Pero al usuario final, a los gerentes de las empresas, a nuestros equipos de investigación, de inspección, vigilancia y control, tenemos que darle la información también de una manera más fácil de administrar. Yo en lo personal, siempre que tengo que ver un dato, tengo que llamar a Rafa, a José, a que me ayuden a hacer el esquema de presentación, porque no tengo la capacidad y la verdad no quiero adquirirla, no me queda tiempo de ir a los datos crudos. Para los gerentes públicos hay una manera de presentar la información mucho más fácil, más asequible, con un reporteador en O3 que nos permite tener la información en el nivel de detalle que queremos por municipio, por servicio, por estrato, una información muy poderosa que le permite a los usuarios comparar la prestación de servicios públicos que están teniendo, ver cuál es la racionalidad en esos reportes de información, a los gerentes públicos compararse para hacerse más competitivos y por supuesto a los gremios y a las autoridades tomar esta información como base de las propuestas regulatorias y normativas. De manera que aquí le estamos dando un instrumento a todo el sector, a toda la cadena del sector que va desde el usuario hasta el agente más sofisticado en manejo de información. Le estamos poniendo a disposición el 90% de la información que tenemos en energía y gas. En acueducto, alcantarillado y aseo tenemos el nivel de información publicado que hoy es posible, pero estamos trabajando de manera muy rápida para que esa información tenga el nivel de publicidad y transparencia que hoy tiene la energía y gas. Es claro y es conocido que el sector de AAA reporta unos retos de formalización, como lo mencionaba el procurador Leandro, y en eso estamos acompañándolos en construir una mejor gestión, un mejor nivel de gobernanza, unas mejores reglas de administración para que puedan también tener esta información pública y posible. Los niveles de pérdida incluso que están muy asociados al tema del fraude que hoy nos convoca, en el sector de acueducto están permitidos pérdidas del 30%. Esos son niveles inimaginables de pérdidas de agua.
Esto nos habla del rezago que tiene infraestructura el sector, y en el evento de Andesco el ministro nos hablaba de 73 billones de pesos que se requieren en infraestructura para que el sector se ponga a punto. A este sector hay que acompañarlo con más fuerza. Pero en cambio en el sector de energía y gas tenemos mucho mejor información que ya nos permiten empezar a pensar distinto. El sistema de información unificado no solamente nos permite dar transparencia publicándolo, sino que también nos reporta los retos. Las modalidades, además, de corrupción de todos los niveles de la cadena, incluido el fraude que vimos en el sketch, que tratamos de que se hiciera de una manera más divertida, hablar de un tema un poquito árido. Incluso en esos niveles nos reporta unos retos muy importantes: la capacidad de reacción, la estructura organizacional de estas agencias como la que se representaba, que desafortunadamente, aunque era una manera graciosa de mostrarles, es una manera real. Estamos aquí mostrándoles cómo se hace en la vida real un fraude, cómo hay una organización delictual, técnica, operativa, administrativa y jurídica para hacer fraude a los servicios públicos. Esto nos impone a nosotros unas cargas que implican y en términos del delegado Plata, una sofisticación de la tarea de la superintendencia, una administración de esa minería de datos, una sofisticación de nuestra manera de hacer la investigación. Nos implica que tenemos que introducir elementos de análisis forense de la investigación de los datos, análisis de grandes volúmenes de información o Big Data, que es como se conoce más comúnmente. Este tipo de retos tecnológicos nos está permitiendo ya hoy tener unas investigaciones más concretas, más arriesgadas, más complejas y más importantes en términos de evitar la corrupción y de parar elementos que van en contra de la prestación adecuada. ¿Qué pasa cuando analizamos los datos irregulares? Se va a la investigación, por supuesto, y tenemos los mecanismos de sanción, pero también publicamos resultados, porque nosotros, como tenemos unos sectores más consolidados, más formales, también tenemos unos sectores que tienen unos retos reputacionales. La publicación de los datos ya nos está dando retos en cambios de comportamientos en los sectores, y en eso los gremios son grandes aliados. Tal vez en el sector de energía y gas, el sector más informal por su construcción más reciente es el sector de GLP y cilindros. Y ahí hemos encontrado el primer nicho de oportunidad. El mismo sector está haciendo unas normas de comportamiento del sector, con lo que se evidenciaban los datos que hemos publicado desde la superintendencia, de manera que aquí sancionamos, por supuesto, pero también estamos tomando medidas preventivas para evitar llegar a ese punto y tener medidas disuasorias adecuadas. En términos de pérdidas de gas y de energía, es muy evidente que es la diferencia, para ponernos en contexto a todos, es la diferencia entre básicamente el energético que compra el prestador que llega al usuario final y lo que puede facturarle al usuario final. Ahí hay una energía y un gas que no es el mismo. Esa diferencia tiene unos efectos. Una parte de esas pérdidas va a la factura. En el caso de energía eléctrica, lo que se puede trasladar a la factura es el 12.75%. Lo que en gas se puede trasladar a la factura es el 3.7%. Eso quiere decir que todos los usuarios pagamos una parte de las pérdidas. Pero las pérdidas que superan esos topes, y aquí pueden ver los promedios de los años 2016 y 2017 de pérdidas, lo asumen las empresas. Y claro, eso significa que la empresa tiene una responsabilidad de gestión de las pérdidas. Pero aquí recordemos cómo se llama este foro, se llama Unidos contra el Fraude. Aquí el mensaje es: todos podemos hacer parte de la destrucción o del combate del fraude. Y todos tenemos una responsabilidad en combatir el fraude. También los usuarios, por supuesto, los que estamos aquí ya lo hemos contado, que es lo que hacemos todos los días. Pero aquí nos dimos cuenta, revisando estos casos, que más allá de estas sanciones tenemos que hacer una pedagogía y permear a la sociedad y al sector de servicios públicos, que es un sector que tiene unas grandes capacidades técnicas, de una cultura de legalidad. Y nosotros así además construimos a tener un mejor país. Aquí vemos que las pérdidas de energía se han reducido levemente, pero son muy costosas las reducciones de pérdidas,
en energía del 14 al 13%, del 16 al 17%, y en gas del 3 al 2.64%, pero en gas tenemos un reto en el reporte, y es que nosotros tenemos reportado unas pérdidas muy asociadas a lo que es posible pasar a la factura, porque a diferencia de energía no tenemos el reporte directo consolidado como tenemos un gestor en energía, no lo tenemos en gas para sacar esas pérdidas. Tenemos empresas en gas que tienen más de 10% de estas pérdidas. Si solo pueden pasar a la factura el 3.7%, ya es un volumen alto que estamos asumiendo todos los usuarios del país, pero el otro porcentaje está afectando la sostenibilidad financiera de las empresas, y desde la superintendencia siempre el lado fuerte es el usuario. Una parte muy importante de nuestra tarea es la protección y el empoderamiento del usuario. La otra tarea es inspección, vigilancia y control de los prestadores, pero cuando uno ve esto, tiene que darse cuenta que proteger la sostenibilidad financiera del prestador es garantizar que haya un prestador, que al final es lo primero que tiene que tener el usuario, la prestación misma. Si esto se exponencia, podemos estar perdiendo los prestadores adecuados. Entonces aquí también estar del lado de la legalidad para acompañar al prestador, y en eso nos toca a todos, y a la fiscalía, por supuesto, a la policía, donde también vamos haciendo pinitos para vincularnos todos en esta tarea. Ese es el mecanismo de proteger también al usuario. Esto no es que estamos descompensando la balanza, aquí claramente, con todo el cariño de nuestros compañeros gremiales, nuestra tarea es compensar la balanza a favor del usuario siempre, pero incluso protegiendo que haya prestadores adecuados, técnicos y con suficiencia financiera. ¿Cuáles son las pérdidas que se pueden dar y que se pueden transferir o no a la factura? Técnicas y no técnicas. Las técnicas están muy asociadas a la infraestructura. Es la energía la energía eléctrica o el gas que se pierde en el camino de la infraestructura, y muchas veces está asociada al mantenimiento, a infraestructura adecuada, a afectaciones directamente de la infraestructura que tiene que tener el prestador adecuadamente para manejar esto. Y las pérdidas no técnicas puede estar dando también por tareas que son propias del prestador, claro, que tenga los medidores que son, que haga la tarea de comercialización, vigilancia que tiene que hacer, pero también, como lo pudieron ver en el sketch, también están dadas por esas actuaciones fraudulentas. Ese gas que sale y que no puede facturar el prestador también está allí, y también es castigado en contra del prestador o de los demás usuarios. Por eso cuando nos decían de manera divertida, es que cuando se roban el gas se lo roban a ustedes, se lo roban a todos los colombianos, y se lo roban a la competitividad del país. Entonces en el ejercicio la señora de la panadería decía que les ofrecen los servicios para ser más competitivos, hacen menos competitivos el país. Menos pérdidas técnicas y no técnicas, menos pérdidas que se trasladan de manera ineficiente a la tarifa. Serían menos costos de tarifa, mejores capacidades de competencia tendríamos como sector industrial, comercial, seríamos más atractivos a niveles locales cuando una empresa es más víctima del fraude de otra, y por eso es tan importante la alianza con la SIC. Es que al final el fraude puede afectar la competitividad del país y la competencia libre, pero también nos puede afectar como país respecto de la región, de manera que aquí hay un bien muy superior a proteger. ¿Qué ha hecho la superintendencia en el tema de derechos frente a las pérdidas de energía y gas? Venía históricamente presentándose una recuperación de pérdidas con un supuesto como de convencimiento generalizado de recuperación de 5 meses presuntivos. Y desde el año pasado, la presunción, desde el 2016 se empieza a trabajar un concepto de la superintendencia para que esta recuperación de consumos solamente tenga presuntivo meses. Parece un desequilibrio, pero en cambio abre la puerta para que la empresa pueda presentar las pruebas de cuál es el escenario completo de esa defraudación para que pueda hacer esa recuperación. Si bien es una carga adicional probatoria, también se le flexibilizó el procedimiento, ya no tiene que irse al procedimiento del contencioso, el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, y es que me creo porque yo soy una abogada muy vieja y lo del CEPACA me ha costado mucho. Pero ya no toca hacer todo ese procedimiento, y luego además con la posibilidad de perder ese tiempo porque hay un recurso de la superintendencia, ahora es más expedito, pero tiene que probar. ¿Por qué estamos hoy en este foro? Porque nos dimos cuenta que al tener que probar, también nosotros como superintendencias, como vigilantes, como órganos de control, tenemos que aprender cuáles pruebas son posibles, qué tipo de fraudes se dan, para que las empresas y los que tenemos que acompañarlos en esa vigilancia aprendamos
de cómo se hacen los fraudes, y por eso es tan importante lo que van a ver ahorita y lo que algunos ya han pasado a ver en el espacio que tenemos previsto para crear las charlas de los tipos de fraude de energía y gas. De manera que todos nos vayamos entrenando en cómo son estas maneras tecnológicas, estas organizaciones, para que juntos podamos combatirlas. ¿Cuál es un elemento muy importante que damos desde la superintendencia? Esta información que les damos, que les decíamos que sacamos el 90%, es una información que sirve de base para verificar las alteraciones de la información en consumos, en facturación. Nosotros también nos hemos vuelto una fuente de esos elementos probatorios. Pero aquí estamos para que todos nos capacitemos en cómo combatimos el fraude, en cómo se da el fraude, porque sentados en las oficinas muchas veces tenemos una dificultad de imaginarnos, así como cuando dicen el ladrón juzga por su condición, el que no es ladrón no se le imagina eso. Es difícil imaginarse esos tipos de organizaciones fraudulentas y esos manejos fraudulentos. De manera que esta es la invitación para que nosotros hoy aprendamos también a administrar y a gestionar desde los roles que le toca a cada uno, al usuario, al prestador, a los gremios y por supuesto las organizaciones de vigilancia y control, cómo podemos acompañar este combate contra el fraude. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos puesto un plan de descongestión para atender estas reclamaciones. Por supuesto, con miras a proteger al usuario, pueden ver un gran crecimiento y lo hicimos comparado al primer semestre de cada año para que fuera representativa la cifra y estandarizada para verla. Tenemos un plan de descongestión para rápidamente acompañar a los usuarios en sus quejas de recuperación. ¿Esto qué muestra? Claro, una gestión de la superintendencia, pero también una altísima litigiosidad por este punto. Si bien nuestro concepto está pensado en facilitarle la vida al usuario en su reclamación, lo que hemos visto es que también el usuario se ha enfrentado mucho más a los prestadores al momento de reclamarles. Aquí tenemos nosotros que tener una claridad técnica y mental de cuál es el que tiene la razón. Por supuesto, la superintendencia está para proteger al usuario, siempre por encima, pero no cualquier usuario, no al usuario fraudulento. Nosotros somos una entidad que administra y que capacita a nuestros usuarios también en la cultura de legalidad. La mayoría de los colombianos, la mayoría de los usuarios somos personas honestas. Aquellos que no lo son merecen ser castigados. Aquí la invitación es a que aprendamos sobre el fraude para poder combatirlo, que los otros no nos lleven la delantera en conocimiento técnico, en expertise jurídico, sino que todos vayamos de la mano, por supuesto, con el respaldo permanente de la superintendencia de los usuarios que se comportan legítimamente. Aquí lo que nosotros buscamos es que los usuarios utilicen, por supuesto, ejerzan sus derechos, pero también cumplan sus deberes. Aquí no puede haber un abuso del derecho del usuario, pero mucho menos de la empresa, porque esa es nuestra primera tarea, salir a protegerlos del abuso de los derechos de las empresas. De manera que esta es una invitación a construir en conjunto la información necesaria para que como sector, en todos los elementos de la cadena, usuarios, prestadores, órganos de vigilancia y control, podamos tener elementos técnicos para combatir este flagelo. Muchas gracias.